Bueno, vamos a variar un poco el formato que hemos hecho hasta ahora, en dos sentidos. Primero nos vamos a poner de pie, ¿vale? Lo preferimos, yo hablar lo prefiero. En segundo lugar vamos a ser tres, pues que vamos a comentar lo que os vamos a contar, y tenéis el título de lo que pasa en nuestra charla. La razón es que vais a ver como uno de los aspectos en los que vamos a incidir, por ejemplo, entre otros, el trabajo en equipo. Pues bueno, para trabajar en equipo hace falta que los profesores se coordinen, ¿vale? Pues que mejor que extender eso incluso al momento de presentar, y vamos a dividirnos un poco la presentación entre los tres. Antes de seguir, me gustaría agradecer tanto a José Ra como a Raquel, como a los compañeros de Consellería que han participado en la organización de esto, que hayan creado este foro para que podamos compartir estas ideas. Bueno, vamos a hablar de esto. Y ya digo, como vamos a ser tres, vamos a repartirnos un poco el trabajo. Yo voy a hacer la parte inicial, vamos a hablar de antecedentes, justificación pedagógica, planteamiento didáctico, y como lo que queremos, que dice el título, es hablar sobre metodología y sobre cómo trabajamos nosotros en Mislata con los alumnos a través de proyectos, mis compañeros, Juan comentará lo que hacemos en el ciclo de administración de sistemas informáticos, y Lorenzo comentará lo que él abandera un poco en la parte de desarrollo de aplicaciones. Por último, concluiremos pues haciendo un poco de valoración, lo que creemos que conseguimos, lo que no conseguimos, y si esto sirve de inspiración para alguno de vosotros para hacer algo similar, no tiene por qué ser en FP, vais a ver cómo de aquí se pueden sacar ideas bastante válidas que uno se puede llevar perfectamente a la formación profesional básica o a secundaria y bachiller, ¿vale? Es extrapolable, es metodología al fin y al cabo, pues que lo podáis hacer. ¿De dónde venimos con esto de los proyectos? Pues bueno, realmente hablar de hacer proyectos con los alumnos no puede considerarse algo nuevo. Seguramente muchos de vosotros habéis hecho proyectos con los alumnos en clase, ¿vale? De alguna manera. Lo que pasa es que la forma de afrontar estos proyectos siempre ha tenido una serie de lugares comunes. En primer lugar, que el proyecto siempre, en muchos casos, se dejaba para final de curso. Y tenía pues un carácter así como para revisar cosas, ¿no? Es como que hemos aprendido de cierta manera hasta ese momento, que es la válida, la correcta, en la que el alumno aprende más, y dejamos para el final, pues esto que es una especie de postre, ¿no? En el que revisamos, repasamos, bueno, damos cabos, que el alumno consolide, pero no nos acabamos de creer que el proyecto realmente pueda ser una experiencia plena en cuanto a situarlo en el centro de la forma en que un alumno aprende. Otra cosa recurrente en los proyectos es que parece que trabajar por proyectos es simplemente generar un enunciado que se le da a los alumnos, y los alumnos lo trabajan, tú revisas, bueno, acabas poniendo una nota, y normalmente los proyectos los hemos hecho tradicionalmente con alumnos de forma individual, ¿no? Se les da ese enunciado, lo trabajan, tú lo valoras, ¿vale? Detrás de una metodología siempre hay una forma de trabajar, ¿vale? Y tenemos que pensar en esto, en que nosotros siempre hemos tenido una manera clásica, ya digo, que es la de dar clase, la de llegar, haces una explicación, propones unos ejercicios que se practican, y al final del trimestre el examen. Porque tiene que aprenderse de esa única manera. Se pueden generar otra serie de situaciones, agrupamientos, tiempos, pautas, que nos permitan afrontar lo que es el trabajo en el aula de otra manera, ¿vale? Una cosa importante, y esto enlaza un poco con lo que ha salido esta mañana, es que, bueno, estamos hablando de metodología y de cambiar la forma de trabajar. ¿Pero por qué? ¿No? De hecho, me viene a la cabeza lo que ha surgido en la exposición que ha hecho nuestro compañero de Cantabria esta mañana, Manuel, cuando hablaba de las TIC tendrán que favorecer el cambio metodológico. ¿Pero por qué? Nunca se explica. No hay una razón detrás de por qué tenemos que actuar de cierta manera, incluso en el aula. Y es lo primero que tendríamos que plantearnos, qué objetivos queremos cumplir, y en función de eso hay unos métodos o hay una manera de actuar después o otras, ¿vale? Pero esto no es una cosa así arbitraria. Nuestro objetivo, lo que justifica que vamos a ilustrar lo que es nuestra experiencia con los alumnos, parte de dos ideas básicas. Primero, con que si esto corresponde a FP, lo que buscamos es reproducir lo más fielmente posible lo que es la experiencia laboral, de trabajo, en la empresa, en el mismo centro. ¿No? No nos esperemos a que los alumnos hagan ciertos ejercicios que después nos entregan, valoramos, y esperemos que después vayan a las empresas
y estén preparados. Bueno, sí, en cierto sentido tendrán ciertas capacidades técnicas que sabrán desarrollar, pero una cosa es trabajar en una empresa y otra cosa, como contexto, ¿no?, es un aula, no tiene nada que ver. Entonces ahí ya sí hay una especie de confusión en que vale la pena abordar y que igual metodológicamente puede tener solución. Por tanto, intentamos reproducir situaciones laborales dentro del aula, que básicamente va a ser desarrollar proyectos informáticos. No esperemos a que se haga la FCT, no esperemos a que eso se aprenda después, sino traigámoslo al aula y pongámoslo en el centro de lo que es la actividad del día a día. ¿Vale? Y la segunda idea importante, también enlace con lo de esta mañana, que es que queremos desarrollar ciertas competencias en los alumnos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero sencillamente a que, un poco al hilo de lo que estoy comentando, la formación profesional se puede diferenciar por sus dos dimensiones. Una que es la profesionalizadora, es decir, siempre nos vamos a nuestros contenidos, los alumnos tienen que aprender esto para formarlos como técnicos. Pero olvidamos un poco lo que estoy diciendo, que la empresa se trabaja de cierta manera. Se está en contacto con los clientes, se está en contacto con los compañeros, con los que se discute, se organiza el trabajo, se planifica. Esa parte habría que incorporarla en el aula de alguna manera, ¿vale? A través de lo que serían desarrollar las competencias básicas. Esta mañana había un compañero nuestro, Jesús, que comentaba esto de las 8 competencias básicas de la Unión Europea, ¿no? Las que se supone que facilitan al alumno, independientemente del nivel educativo en el que se encuentre, pues el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Eso qué traducción puede tener a FP? ¿Qué pueden ser las competencias básicas llevadas a nuestro terreno? Pues podría resumirse en esto. Y esto no es algo que me invento yo, esto es que algo que viene ya del 11, el artículo 40, lo que son los objetivos de la formación profesional. ¿De qué estamos hablando? Pues básico, capacidad para resolver problemas, ¿vale? Pero hablamos también de tener iniciativa, de tener responsabilidad hacia el trabajo propio, de tener capacidad de organización, del tan cacareado aprender a aprender. ¿Alguien me puede decir cómo se puede facilitar a un alumno el aprender a aprender en el sistema tradicional que empleamos en el método de clase? Es decir, el de yo doy la explicación, el alumno está escuchando pasivamente, no tiene una posición activa, por tanto, respecto a su aprendizaje, y después le pedimos cuentas con un examen. Bajo ese esquema, ¿cómo se puede facilitar el aprender a aprender? ¿En qué momento el alumno gana autonomía ahí? No estamos generando la situación adecuada para que eso ocurra, ¿vale? Y también importante el trabajo en equipo, muy demandado ahora en las empresas, la capacidad de relacionarse correctamente con los demás, como decía antes, de saber incluso enfrentarse a situaciones conflictivas con compañeros de trabajo. Eso se puede intentar llevar al aula ya, que ocurra allí dentro, puede ser parte de la formación. Y después incluso la parte de comunicación oral y escrita. Os habréis encontrado muchos trabajos, documentos llenos con falta de ortografía, alumnos que no saben enfrentarse en público para defender su trabajo, lo que han hecho. Obviamente, no lo han hecho en toda su trayectoria en el sistema educativo. ¿Cómo lo van a hacer de repente? No les hemos formado para eso. Y seguramente en la empresa, en ciertos casos, tendrán que defender su trabajo. Incluso, no solo respecto a sus compañeros jefes, sino a lo mejor públicamente. Si no los formamos, ¿cómo van a hacer eso en algún momento? A partir de esta reflexión, lo que vendría ahora es pues, una serie de características que unen a los proyectos que realizamos con los alumnos tanto en el ciclo de administración de sistemas como en los ciclos de programación. Se resumirían estos, vamos a pasarlos rápidamente. En primer lugar, lo que nuestros proyectos pretenden, el trabajo por proyectos, incluye integración curricular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestros proyectos no se basan en un único módulo, sino intentamos trabajar diferentes contenidos de diferentes módulos. ¿Por qué? Porque después en la empresa las cosas no están troceadas, las cosas aparecen todas juntas. Entonces hay que enfrentar al alumno con los sistemas en toda su complejidad. El punto de vista que nosotros adoptamos aquí en cuanto a integración curricular abarca incluso a módulos no técnicos. Nuestro proyecto, en especial los de ASIC, después Lorenzo comentará por qué, un poco contradictoriamente en la parte de programación, no es tan fácil, lo vinculamos al módulo de empresa iniciativa emprendedora de FOL. Con lo cual, como Juan comentará después con un poco más de detenimiento, nuestros alumnos empiezan su proyecto en FOL, en otra asignatura, generando una idea de negocio. Podéis imaginar que detrás de esto está la idea de favorecer también la cuestión del emprendedurismo.
y la creatividad de los chavales. Empiezan generando su idea de negocio y acaban generando el prototipo, digamos, un resultado que es el proyecto, ¿vale? Puedo después comentar esto un poco más de detalle. Volviendo a la metodología, pues trabajamos esto que pone ahí entre comillas activas. ¿Por qué? Porque si uno se va a la literatura un poco de lo que es trabajar en el aula con metodologías, pues uno se encuentra aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje orientado a problemas, aprendizaje cooperativo. ¿Por qué son activas estas metodologías? Porque, como dicen mis alumnos, es que aquí hay que buscarse mucho la vida. Bueno, le estamos poniendo en situaciones en las que ellos tienen que tomar la iniciativa de ser protagonistas de su propio aprendizaje. Nosotros no se lo vamos a dar todo mascado. ¿Vale? No vamos a actuar, no va a ser una enseñanza por transferencia que se llama, ¿no? Como la metáfora está en la gasolinera, en la que el alumno viene, nosotros vamos ahí adelante, le llenamos la cabeza con eso y ala, para afuera. No, aquí el alumno tiene que adoptar otro rol, y nosotros también. Nosotros ya no vamos a estar explicando tanto, aunque puede haber explicaciones dependiendo del caso, sino vamos a ser un poco más una guía, un acompañador del aprendizaje del alumno, ¿vale? En ambos casos, ¿por qué son colaborativas? Porque trabajamos en grupo. Si no se trabaja en grupo, parte de esas competencias básicas que he comentado antes no se pueden cumplir. Porque si no, decirme a ver a alguien delante del ordenador, él solo practicando, ¿en qué momento habla con los alumnos? Si hacemos todo lo contrario, a veces vamos y les damos una colleja cuando vemos hablar, no, tú dedícate a lo tuyo. ¿Por qué? Si los ponemos en otra situación, igual pasa precisamente lo contrario. Es positivo hablar con los alumnos, intercambiar ideas dentro del marco del problema o el proyecto que se les haya planteado y que lo resuelvan juntos. En Scrum, Lorenzo contará, pues es prácticamente más de lo mismo. Si queremos que los alumnos desarrollen un proyecto informático, es decir, emular un poco lo que ocurre en la empresa, pues tendremos que trabajar como se trabaja en la empresa. Siempre hay un proyecto por detrás, o suele haberlo, ¿vale? En el caso de ASIR, pues optamos por un ciclo de vida, digamos, clásico, de analizar los requisitos, realizar un diseño y después implementar. En Scrum, Lorenzo lo contará después, la metodología es ágil, basada en iteraciones, ¿vale? Y después es importante, enlazando un poco con la presentación de Ramón, la cuestión de que si queremos que los alumnos tengan su proyecto, pues habrá que dotarlos de recursos para que lo puedan hacer. Habrá que darles una infraestructura, ¿vale? En nuestro caso, Ramón lo ha comentado ya antes, pues les damos servidores. Damos servidores por grupo, no necesariamente uno, pueden ser más, para que monten el esquema que necesiten, ¿vale? Eso, como ha comentado Ramón también, pues facilita que los alumnos no solo trabajen dentro del aula, sino fuera, lo cual es bastante habitual porque esto es bastante estimulante y los alumnos se cogen bastante bien. O sea, echa más horas de las que en principio uno prevé. Esto es una solución que se nos ocurrió hace un par de años, en las que reciclábamos equipos y hacíamos una especie de rack casero, ¿vale? Un poco trío, pero hacía su función, ¿vale? Eran equipos reciclados para la causa. Por diferentes circunstancias, relacionadas con lo que he dicho, desde ya hace un par de cursos, como ha contado Ramón, pues hemos pasado a una plataforma de virtualización, pues bueno, que hace todo un poco más fácil, ¿vale? Uso de las TIC. Vuelvo a lo que decía antes. Todo el mundo, hay que usar las TIC en el aula, ¿eh? ¿Por qué? Las TIC se usarán si tienen un cometido, pero ¿por qué esto de usar las TIC por las TIC? Incluso dice, las TIC facilitan el aprendizaje con la... Sí, claro, facilitan el trabajo con los demás, pero tu objetivo no es utilizar las TIC. Tu objetivo será trabajar con los demás y para eso están las TIC. O sea, a veces parece como que no, el razonamiento a mí no me acaba de convencer en ciertos casos. Ahí está el uso que hacemos nosotros de las TIC como herramienta de comunicación. Por ejemplo, en ASIR nos viene muy bien utilizar un wiki, porque presta a utilizar un wiki. Ahora después Juan lo comentará. El Google Docs es vital. Incluso el Gantt, hacer diagramas de Gantt. ¿Os suena, no? Para planificar el proyecto. Pues bueno, también es útil. En el caso de DAO, pues el GitHub, para wiki incidencias, Easy Backlog, para Scrum. Por eso comentaré lo que es eso. Otro aspecto importante dentro de nuestro planteamiento, pues lo he comentado al principio, la coordinación del profesorado. ¿Cómo le vamos a pedir a los alumnos que sean capaces de trabajar en equipo si nosotros no somos capaces de hacerlo? Pensar en vuestra situación en los institutos. ¿Hay comunicación entre los compañeros? ¿Hacéis cosas juntos?
O cada uno se dedica a lo suyo por separado, a hacer la guerra por separado. Pues señores, lo que se van a encontrar los alumnos después no corresponde a las situaciones de aprendizaje que estamos proporcionándoles dentro de las aulas. Igual el primer problema de todos somos nosotros. Esto da un poco que pensar. Pero no todo es solo lo que reluce. Esto plantea muchos obstáculos, ¿vale? Siempre coordinar demanda tiempo extra, demanda un esfuerzo de entendimiento, demanda mayor carga de trabajo, demanda un compromiso. Esto hay que hacerlo con gusto. Si uno no disfruta haciendo esto, mejor que no lo haga, ¿vale? Y falta la última, y ya cedo el testigo a Juan. ¿Cuándo hacemos esto? Pues realmente el proyecto no es el postre que comentaba antes, sino esto se va desarrollando en segundo curso durante los dos primeros trimestres en los que los alumnos están con nosotros antes de irse a la frente. Si os fijáis, en los dos casos, en el primer trimestre, pues en el caso de ASI se genera la idea de negocio, se forman grupos, al igual que en el caso de DAO, en el que se trabaja a través de un caso práctico, ¿vale? Y en el segundo trimestre es cuando realmente se desarrolla el proyecto por entero. Y continúa Juan, hasta aquí, lo que yo quiero. Ah, el micro. Yo no tengo mucha experiencia en el uso de estos aparatos. No sé si se oye bien o qué. Bueno, primero quería deciros que, aunque somos tres, no multipliquéis como si antes eran dos lo que ha ocupado y ahora somos tres y hagáis la proporción. Vamos a intentar ser breves y que esto pues, no acabe en desastre, ¿no? Bien, yo voy a ser lo más conciso posible y contaros la experiencia que hemos tenido en ASI. Tony ya ha sentado las bases y ahora pues nada, voy a comentar más o menos cómo lo hemos hecho este curso, porque ya llevamos 3 años y cada año vamos cambiando alguna cosa en función de cómo vemos que va saliendo, ¿no? En el primer trimestre, siguiendo también lo que ha comentado Tony, la temporalización, voy a explicarlo así también para no perdernos. En el primer trimestre, pues básicamente hacemos 3 cosas. Primero es la formación de los grupos. Esto se trabaja durante las primeras semanas en tutoría. El tutor explica que se va a hacer un proyecto, sienta todas las bases para que los alumnos sepan a qué atenerse y pide a los alumnos que intenten pues, formar grupos de manera natural. Son alumnos que vienen de primero, ya se conocen y ellos mismos pues, hacen una tendencia para formar esos grupos, ¿no? Les decimos que sean grupos de 3 personas, de 3 alumnos, pero que según la aritmética pues puede que haya algún grupo de 4. Bien. Una vez los grupos se han formado, por otro lado, en la empresa, en la asignatura de empresa e iniciativa emprendedora, se va trabajando la idea de negocio. Entonces, los grupos piensan pues, qué empresa les gustaría montar o qué negocio y demás, y con todas las ideas, bueno, con toda la base que van adquiriendo allí en la propia asignatura, llegan a ofrecer o a darnos una idea de negocio para desarrollar o empresa, ¿no? Entonces, esto pasa al equipo educativo, que como comenta Tony, pues hacemos bastantes reuniones desde el principio de trimestre para ir planteando el proyecto y vemos si esas ideas de negocio, esas empresas tienen un recorrido técnico que sea afín al ciclo, ¿no? Que estamos trabajando, que es el de Asia. Entonces, revisando esas ideas de negocio puede ocurrir que haya algunas que sean totalmente válidas, pero otras pues, que haya que sugerirles alguna modificación porque vemos que no hay desarrollo técnico en cuanto a administración de sistemas. De hecho, este año se han tenido que sugerir algunos cambios en algunas ideas y pensamos para el año que viene plantear un par de proyectos ya predefinidos, de modo que si hay alguna idea que puede ser totalmente válida a la hora de ser una idea emprendedora y estupenda, pero no servirnos para realizar el proyecto, poderles ofrecer a estos alumnos que puedan escoger en alguno de los proyectos ya preestablecidos. Pero en principio, en ASI, a diferencia de lo que hacen en DAO, pues nos gusta esta parte de fomentar el emprendedurismo, que de hecho es un valor dentro del plan de calidad de nuestro centro,
y en principio pues dejamos a los propios alumnos decidan qué es lo que quieren hacer. En definitiva, lo que queremos al final del primer trimestre es tener ya validado el futuro proyecto, ¿vale? A partir de esa idea de negocio. Y ahí acabamos el primer trimestre y pasamos al segundo. El segundo tiene 3 fases, que es lo que comentaba también antes del ciclo de vida. Primero tienen que hacer el análisis y diseño del proyecto. A continuación planificarán cuál es el trabajo, cómo van a hacer el trabajo que al final complete el proyecto. Y por último, pues lo desarrollarán. Estas 2 primeras fases de análisis, diseño y planificación las hacen durante el mes de enero y no interrumpen las clases. Las clases se siguen impartiendo de manera normal, en tutoría se les va dando apoyo para que puedan ir haciendo todo esto y puntualmente en alguna clase pues los alumnos te pueden preguntar y bueno, pues les asesoras en lo que haga falta, pero no para lo que es la marcha natural. Y durante el mes de febrero es cuando los alumnos se dedican ya a desarrollar lo que es el proyecto en sí, ¿no? Que ahora comentaré con un poquito más de detalle, pero son un poquito más cada una de las fases. La primera de análisis y diseño, os he puesto aquí la fecha que utilizamos este año para que haceros una idea, hasta el 17 de enero, desde que entramos en clase después de Navidades, pues tuvieron que construir o realizar un documento con estos 3 apartados que les pusimos, ¿no? El plan de empresa de la idea de negocio, que de hecho esto ya lo tienen prácticamente hecho en el primer trimestre cuando han trabajado en empresa e iniciativa emprendedora, y después ya les hacemos que se mojen en la parte técnica. Tienen que dar una especificación, qué hardware necesitan, qué software, qué tecnologías van a utilizar, una descripción de cada una de ellas y la justificación de por qué utilizan esta y no otra. Y por último, también les pedimos un modelo gráfico de cuál va a ser la arquitectura del sistema a utilizar. Esto se presenta antes del 17 de enero y en ese mismo fin de semana el equipo educativo se compromete a corregirlo porque si vemos que el análisis de diseño no es correcto, bueno, dentro de unos márgenes, pues tenemos que automáticamente la semana siguiente darles feedback a los alumnos para que corrijan, aunque la nota ya está puesta, porque esto ya a partir de aquí ya empezamos a evaluar, después lo comentaré brevemente, ya empezamos a evaluar lo que es el proyecto, pero les tenemos que decir que, oye, por ahí no, tenéis que cambiar esto o lo otro para que el proyecto más o menos funcione. Bien, aquí he hecho una captura de lo que comentaba Tony de la wiki, ¿no? Con la wiki lo que tenemos es centralizada toda la documentación, entonces, por ejemplo, esta pestañita pues indica a los alumnos pues, qué es lo que tienen que hacer en la parte de análisis y diseño, pero del mismo modo veréis ahí en la parte derecha que tenemos la implementación, el desarrollo técnico, nos aparece también pues, un apartado para los grupos donde ellos mismos pueden gestionar y colocar información, etc. Pasando al siguiente apartado, que es la planificación, últimas 2 semanas de enero, más o menos. Este es un apartado bastante crucial, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es que el alumno, a partir de estos 4 ítems que veis ahí, que ahora comentaré brevemente, pues tienen que organizar su trabajo. Es decir, hay un grupo que son 3 alumnos o son 4, ¿qué va a hacer cada uno en el proyecto? Esto es totalmente necesario para que después nosotros podamos evaluar esas tareas que han realizado los alumnos, porque nuestra evaluación no es del grupo, pero cada miembro del grupo habrá hecho su parte, tiene un componente individual bastante importante. Entonces, por un lado tenemos el análisis y diseño que ya han realizado y les sirve como punto de partida, y por otro lado tenemos la dedicación al proyecto. La dedicación al proyecto son las horas que van a tener que dedicar los alumnos al proyecto de las lectivas durante el mes de febrero. Entonces, ahí damos total flexibilidad al equipo educativo para que cada profesor decida de su módulo cuántas horas cederá al proyecto. Esto es así porque si obligáramos a que todos los profesores cedieran todas las horas al proyecto, pues a algunos a lo mejor no les parecería correcto, ya que algunos quieren seguir dando sus clases habituales, haciendo sus prácticas, porque piensan que hay parte del currículum que en el proyecto no se puede alcanzar. Entonces, dando esa flexibilidad, pues no tenemos problemas. De hecho, pues tenemos módulos como el que imparte Tony, por ejemplo, de servicios de red de internet que cede todas las horas, porque él cree que todas las actividades que tienen que hacer, pues cubren muy bien lo que es un módulo, pero otro módulo, como por ejemplo el de administración de sistemas gestores de base de datos, de las 3 horas que tiene semanales solo cede una, porque es difícil cubrir todo lo que es el currículum de bases de datos en las propias tareas del proyecto. Bien,
para que tengáis una idea, este año teníamos una dedicación semanal de 17 horas. De las 30 horas lectivas, 17 eran de proyecto durante el mes de febrero. Entonces los alumnos tienen que cubrir esas horas con tareas. Para hacer eso es complejo. Si un alumno tendría que coger a partir del análisis y diseño y ver qué tareas tiene que realizar y cuánto tiempo le va a ocupar cada una, tendría pues bastante complicado. Entonces, como ayuda, lo que hacemos es ofrecerles los profesores lo que denominamos el catálogo de tareas. Este catálogo de tareas, que lo os muestro a continuación, bien, en el catálogo de tareas, cada profesor, dentro de su módulo, describe una serie de tareas genéricas que son aprovechables en principio para cualquier módulo. Por ejemplo, si uno tiene un negocio, que es una empresa, que necesita un portal web, pues evidentemente tendrá que poner un servidor web. ¿No? Si va a poner un gestor de contenidos, necesitará también un servidor de base de datos. Si su empresa tiene que ofrecer una cuenta de correo a los clientes o a los empleados, pues necesitará un servidor de correo. Entonces, lo que ponemos aquí, lo que establecemos son una serie de tareas genéricas, ya digo, y con una carga horaria para cada tarea. Que el profesor cree que con eso un alumno medio pues puede resolver esa tarea. Aquí tenéis las del módulo que imparte Tony, aquí tenéis las que imparto yo, ¿no? La de implementación de aplicaciones web. En definitiva, lo que hacen los alumnos es cogen esos catálogos de tarea de todos los módulos y con ello van rellenando lo que llamamos la parrilla individual del alumno. Eso es lo que tenemos aquí. Todos estos documentos, como veis, son documentos de Drive. Por eso lo que comentaba Tony de la necesidad realmente de tener estos documentos que compartimos todos los profesores y todos los alumnos del grupo. Entonces, por ejemplo, ahí lo que os muestro es la parrilla individual de un alumno, es un grupo de 3, este es Jonathan en particular, donde él ha escogido esa serie de tareas de distintos módulos y con su carga horaria. Total, este alumno tiene que desarrollar durante estas 3 semanas de febrero, porque la última es para evaluación, 52 horas de trabajo, que son esas tareas, y eso está catalogado así porque los profesores pensamos que eso es lo que se necesita. Volviendo a la transparencia anterior, había otra pestaña que era las tareas propias. Puede ser que un proyecto, cuando se empieza a organizar el trabajo, requiera de tareas que no están en los catálogos, porque son tareas muy específicas. En ese caso tampoco hay ningún problema. El alumno o el grupo describe cuál es la tarea que necesitan para su proyecto y después los profesores o profesores responsables la valora con el tiempo necesario y se incorpora a la parrilla individual también. Volviendo a la parrilla individual, fijaros que al final con esto sabemos exactamente qué ha hecho cada miembro del grupo, ¿vale? Y después nos va a servir para la evaluación. Aquí, de hecho, está ya todo completo porque aparece la nota de cada tarea individual. Ya que veis ahí 3 y 4, para que no os asustéis, estamos tomando una valoración, una rúbrica de 0 a 4. Por 4 es que la tarea está perfecta. Comentaros también que puede darse otro caso, y es que un grupo haya definido un proyecto poco ambicioso y con un servidor web, un servidor de base de datos, un gestor de contenidos, ya tiene su proyecto acabado. Entonces, claro, en vez de tener las 52 horas o 50 horas que requiere un alumno, pues los miembros del grupo se han quedado a 25 horas cada uno. En ese caso, les obligamos a que los alumnos completen hasta las horas determinadas por la dedicación al proyecto con tareas del catálogo, aunque no tengan nada que ver con su proyecto. Es decir, si unos no iban, por ejemplo, a utilizar streaming, pero dicen, bueno, pues como tengo que rellenar, pues voy a montar un servidor de streaming. Pues bueno, tendrá que montarlo. La cuestión es que tiene que rellenar con tareas del catálogo hasta tener completas las horas que tiene que hacer cada alumno. Con eso conseguimos homogeneizar la evaluación de todos los alumnos a la hora de trabajar el proyecto. Evidentemente, la situación ideal es que completen con tareas su proyecto. No les gusta meter ad hoc cosas que no son del proyecto, no les hace tanta ilusión. Pero bueno, es la manera que hemos visto de poder evaluarlos correctamente. Aquí veis un resumen del mismo grupo, pues de la suma de todas las horas dedicadas a cada uno de los módulos y vemos también un poco la proporción. Evidentemente les decimos que si sistemas de red de internet cede X horas
más horas que implantación de aplicaciones web, pues también el reparto de tareas tiene que ser un poco proporcional a la cesión que ha hecho cada módulo. Por eso vemos que, por ejemplo, en ASO pues solo son 10 horas porque ha cedido pocas al proyecto. Bien, terminada esta fase, que ya digo, son en clases, esto más o menos se va trabajando en tutoría y de manera esporádica en alguno de los módulos cuando los alumnos lo necesitan y preguntan, se revisa la parrilla para que más o menos esté equilibrada y a continuación ya pasamos, a partir de febrero, a la implementación. Entonces, la implementación, bueno, hay 4 ideas que ya más o menos las hemos comentado. Resaltar, como decía Tony, también que los alumnos se sienten muy motivados en el momento en que empiezan y la verdad es que es difícil en aquellos módulos, por ejemplo, mi módulo de 5 horas yo cedía 4 al proyecto y dejaba 1 para clase para ver cosas que no están en el proyecto. Entonces es complicado pasarles a la hora de clase, digamos. Cuando están en el proyecto, pues están muy metidos, no quieren cambiar el chip. Pero bueno, así es como va. De hecho, por las tardes acuden al centro, nosotros tenemos la suerte que nuestra aula no se ocupa por la tarde y muchas veces venían al centro a trabajar y bueno, y cuando no desde casa, con el Cosmos que ha montado Ramón, pues se conectaban, pues vamos, de manera habitual. La última semana de febrero la autorizamos a evaluar y ahora en un minuto os contaré un poco cómo es la evaluación. Bien, la parte de evaluación la dividimos en grupal e individual. He hecho la bola más grande individual para que veáis que el peso realmente es el individual. Un 25% para grupal, que viene dado del análisis y diseño que entregaron en su momento, es una nota grupal del 15%, y lo que llamamos logro grupal, que es de un 10%. Este logro grupal se obtiene de la media de las notas de la parte técnica de todos los miembros del grupo. Con eso, ¿qué intentamos conseguir? Pues que si en un grupo hay un alumno que es más competente, pues que intente ayudar al menos competente, porque la nota del menos competente le va a influir en la suya, en ese 10%, que es la media de todo el grupo, ¿vale? Es un poco intentar cohesionar el grupo. Lo que es la parte individual no tiene ningún misterio, la parte técnica es el 75%, que es lo que veíais en la parrilla individual, como estaba valorado, y hemos dado este año una bonificación de un 10% a lo que hemos llamado aportación a la clase, que ahora os comento brevemente. Aquí veis la rúbrica, deciros también que todo el proyecto, toda la parte de evaluación tiene su rúbrica, es una rúbrica que es pública, también en un Google Doc para todos los alumnos, y se publica antes de iniciar el proyecto, de modo que todos los alumnos conocen, y los profesores, cómo van a ser evaluados. En particular, si veis la parte técnica, que es muy sencilla, es una rúbrica de 0 a 4, si no ha hecho nada, pues es un 0, si ha implementado parcialmente pero no funciona, es un 1, en fin. La evaluación de la parte técnica, además, es online, es decir, tú te sientas con el alumno, ves lo que ha hecho y le preguntas sobre lo que ha hecho. De modo que haces evaluación y revisión, porque el propio alumno, cuando acaba, tú le dices, esto es un 2. Dice, hombre, es que yo he hecho... Pero no suele ocurrir, el propio alumno ya te dice, bueno, yo esta tarea es que no la tengo acabada de tratar. Es decir, que no tenemos ningún problema a la hora de evaluar en ponerles la nota. Bien, finalmente, y con esto acabo ya, os muestro aquí otro drive en el cual aparecen las notas de los alumnos, evidentemente no aparecen los nombres, y vienen desglosadas todas las partes, ¿no? Comentaros el bonus que no he dicho cómo se obtiene, la parte de bonificación de aportación al grupo. Lo que hacemos es preguntar o pedirles a cada alumno que diga, como máximo, 3 compañeros que le hayan ayudado, que no sean de su grupo, que le hayan ayudado a resolver alguna tarea. Fijaros que las tareas son transversales, los grupos. Todos los grupos instalan un servidor web, un servidor de base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, los alumnos se ayudan entre sí, entre grupos, porque uno va más adelantado, ya ha hecho la faena, otro le pregunta, ¿cómo has hecho esto? Y tal. Entonces, hacemos esa encuesta de ver quién ha ayudado a quién fuera del grupo y entonces vamos puntuando las nominaciones, de modo que cada nominación es una décima. Entonces, podéis comprobar como el alumno más valorado, el que más ha ayudado, el que tiene un 0,9, está por aquí, coincide justamente con el alumno pues, más competente de la clase, que sacó un 10 en la parte técnica. Esto también es normal. Bien. Deciros 2 detalles más de esta parte y yo ya finalizo la intervención, y es la siguiente. Fijaros en las notas que han salido del proyecto. Son notas totalmente equiparables a cualquier módulo. Fijaros que tenemos notas medias de 6, 7, 5, notas altas como 881, 87, 908, 989, notas bajas 350, 282, hasta un 0,79, quiero decir.
lo que vemos aquí claramente es que el proyecto, la manera de evaluarlo, pensamos que es un modo bastante correcto en el momento en que se equipara a cualquier módulo. Hay alumnos muy brillantes y alumnos pues, bastante malos, como en todos los sitios. ¿Vale? Y para acabar, comentaros que os fijéis que la parte técnica, pues hay notas también de todo. Evidentemente, este alumno ha completado toda su parte del proyecto, pero otros no. Un 660, un 623... Estos alumnos les quedan partes de las tareas o que no funcionan o que ni siquiera las han iniciado. ¿Qué quiere decir? Que al terminar febrero habrá grupos que no han terminado, no tenemos un producto cerrado, no hay un producto acabado. El proyecto sí, se ha iniciado y demás, pero no hay nada terminado. Puede que haya algo acabado, puede haber algo que esté por acabar. Bien, eso a nosotros nos importa, porque para nosotros el objetivo no es la meta, sino el objetivo es el camino. Porque en el camino, en este desarrollo del proyecto, es donde se han adquirido esas competencias que comentaba anteriormente Tony, ¿no? Han aprendido a trabajar en equipo, a organizarse el trabajo, han aprendido pues, a todas estas cuestiones, aprender a aprender, etcétera, etcétera. Todo esto que se comentaba en un primer momento. Con esto yo pues, paso a Lorenzo. ¿Se oye? ¿Sí? ¿O está muy bajo? ¿Se oye por allí? Vale. Pues empezamos con DAO. Antes de empezar a hablar de la metodología, vamos a contar qué es lo que hicimos de proyecto en la parte técnica y de idea. Lo que hicimos fue simplemente, bueno, una tienda online y una gestión bancaria de lo típico de las cuentas bancarias, entidades bancarias, sucursales, movimientos, ¿vale? ¿Qué tecnologías utilizamos? Bueno, yo tenía un módulo de servidor y mi compañero de cliente, y en servidor damos Java, Hibernate, Spring y Angular. Angular no lo conoceréis y os recomiendo que aprendáis. Si os gusta jQuery, es una mierda jQuery comparado con eso, y siento decirlo así de claro, aunque lo acabáis de descubrir ahora. jQuery es un poco asquerosete, ¿vale? La parte de PHP damos PHP y damos jQuery, aunque sea... Porque pensamos que la empresa, pues, aún está en jQuery, ¿vale? Pongo estos dos módulos porque prácticamente nosotros llevamos el peso del proyecto. Ahora diremos que el resto también nos da horas, pero es los que más trabajamos, ¿vale? El tema de dónde montamos todo esto, pues el primer año lo montamos en un servidor virtual. De hecho, me lo tuve que pagar yo y al final conseguí que el centro me lo pagara. ¿Vale? Sí, es que no he querido recalcar, no puedo decir que lo pagué yo, sino porque al final lo pagamos, pero no lo he dicho. Lo digo porque cuando uno quiere hacer algo, primero lo hace y luego ya pues pides el dinero. Y pues se te da, al revés igual no te lo dan. ¿Vale? Este año hemos utilizado Dropbox, que ya se ha comentado Ramón todo. Y el año que viene lo que vamos a migrar es a OpenShift. OpenShift es un PaaS, no sé si os suena. Es de Red Hat y lo que me da es unos servidores ya montados con el Apache, el Tomcat y todo montado. Porque al final nosotros somos de desarrollo. Puedo montar un Apache, pero no vamos a perder el tiempo en montar todo eso. ¿Vale? Entonces, con OpenShift dices crear un Tomcat o crear una máquina virtual. Ya te lo ha montado todo el sistema operativo y el Tomcat. 3 minutos después lo tienes montado. ¿Vale? Entonces, eso sería lo que es a nivel de servidor, pero a nivel de servicios de dentro de la máquina, ya he comentado que el propio OpenShift me da un Tomcat, un Apache, un MySQL y un Jenkins, que voy a contar un poquito lo que es. Y eso es una línea cada uno montarlo. De hecho, vía web le dices, instala el Tomcat y te lo instala y te preocupas. Utilizamos también GitHub, sobre todo para guardar el código fuente, y tiene un par de cositas más. Luego está New Relic, que... Bueno, si habéis trabajado en Java, al final lo que pasa es que la máquina virtual se queda sin memoria, te revienta y no va la aplicación. ¿Vale? Con New Relic es una maravilla, te da un montón de gráficas y te quedas muy tranquilo. Y luego, para centralizar los logs, tenemos los entries que te da también, los enviamos hasta allí y luego los podemos ver tranquilamente. ¿Vale? ¿Por qué he gastado estos 4 servicios? Porque los 4 son gratis.
Si tienen versiones OpenShift, por ejemplo, te da 3 máquinas virtuales de 500 megas y si con eso tienes suficiente, pues para adelante. ¿Vale? De hecho, los alumnos se pueden montar su propio empresa si quisieran, empezando con esto sin pagar el futuro. ¿Vale? Por ejemplo, la versión de pago de New Relic te da más métricas de las que te da la gratuita, pero bueno, vas empezando. ¿Vale? El tema de empezar una empresa no lo he puesto, pero con GitHub el código se ve, no sé si lo sabéis. Si quisieras hacer un proyecto empresarial y que no se viera, no utilizar GitHub, que es el más famoso. Está Bitbucket, que es de los creadores de Atlassian, de Jira y todo esto, que te lo dan cerrado. Es decir, no habría ningún problema en que también un servicio gratuito para que se lo montaran ellos. ¿Vale? Es decir, la idea es lo que estaba comentando Tony de hacer en el aula lo más parecido a lo que es una empresa. Yo lo digo, es un punto de stand para montártelo profesional, un entorno de desarrollo. ¿Vale? Y esto es que no me he podido evitar. Tenemos un módulo de despliegue, ¿no? Supongo que todos sabéis perfectamente lo que hay que hacer ahí, pero por si acaso os lo cuento. Desplegar una aplicación web no es tan sencilla. Necesitas tus scripts, tus cosas, y al final es un poco un cristo. Y cuando tienes mucho tiempo, pues bien, hay una cosa que se llama Jenkins, que nos ayuda, que simplemente le das al botón de play, se pone a ejecutar el script Jenkins Nestor 2, y esta lo vi en una conferencia de 20, que nos dijeron que de verdad ellos, los de 20, cuando le tienen que desplegar, le dan al botón y se ponen a jugar al futbolín. Es la forma correcta de desplegar, jugando al futbolín. ¿Vale? No es me pongo a hacer script, ahora no falla, ahora ve qué pasa, ahora no sé qué. Play y al futbolín. Y insistían los de 20. Busqué la foto y la encontré y se ve. Hay que comprar futbolín y si no, no se puede desplegar. Te falta, esta tienes que pagarla. ¿Vale? Supongo que la conoceréis para automatizar. Y luego esta de aquí, como automatizas el despliegue de la base de datos. No entramos a MySQL a desplegar. Tenemos los scripts, mientras estamos desarrollando, y ese nos instala cada vez que desplegamos. ¿Vale? Así que eso, Play, Jenkins, and Playway y el juego de futbolín. ¿Vale? Supongo que todos veis más o menos algo parecido en el módulo de despliegue, que es lo razonable, ¿vale? Seguimos. Ahora ya entro en la parte, después de haber visto lo que queríamos hacer, ¿cómo lo hemos hecho? Pues primero, ¿cómo organizamos la clase? Trabajamos en grupos de 4 o 5, los hacemos heterogéneos. El primer año lo intentamos hacer homogéneos y creamos el grupo de la muerte, donde todos eran malísimos y los pobres es que de ahí no salieron. Entonces decidimos que no, heterogéneos. ¿Vale? No, esto es a base de prueba y error. Dijimos, bueno, somos los estudiantes que se jodan, se quedan todos juntos. Pero es que era marginarlos, era el gueto. No. ¿Vale? Luego, la segunda evaluación ya no se da nada que no sirva para el proyecto. Es decir, te dice, ¿cómo hacemos la seguridad? Pues ya llegará el día que te lo contaremos. Entonces, la forma de la clase es muy distinta. Si están esperando que le cuentes cómo hacer la seguridad en Java, pues la recepción del alumno es totalmente distinta a hoy te toca contarte Serplex, ¿y esto para qué? Pues no sé. Pues todo está orientado hacia el proyecto. ¿Vale? Y todos los módulos los mismos para el proyecto. ¿Vale? Seguimos. ¿Cómo organizamos? Scrum. Yo creo que todos os tenéis sonado de Scrum porque hace un mes y pico apareció la lista de la PCV que alguien quería dar un curso y al final se consiguió hacer un curso de CEFINE que el curso estuvo genial. Espero que el CEFINE consiga que esa persona repita y lo vuelva a hacer. Vale, que hay compañeros que lo pueden... ¿Me pinchas con el láser? ¿Vale? Scrum es simplemente como se trabaja en la empresa, es una metodología ágil de desarrollo. ¿Vale? Realmente lo único que he hecho yo ha sido cursear el Scrum y aplicarlo en clase, no he hecho nada más. ¿Vale? Yo no soy tan imaginativo como ellos y de hecho me intenté ceñir a no tocamos Scrum. Si ellos saben más que nosotros, pues vamos a seguir, ¿no? ¿Para qué inventar más nada? Vale, ¿cómo funciona Scrum? Pues la base de Scrum son los sprints. Los sprints son simplemente 2 semanas de trabajo. Cada 2 semanas repetimos todo lo que voy a contar. ¿Vale? Y simplemente empezamos unas 2 semanas antes de Navidades y vamos cada 2 semanas haciendo esto, ¿vale? Se planifica el trabajo al inicio del sprint y se presenta el trabajo al final del sprint. Y ya está. ¿Vale? ¿Qué necesitamos para sprint? Para Scrum, pues muy sencillo. Tablón de corcho, hojas, post-it y chinchetas. Pues fijaros, esto no son las TIC, ¿vale? Y
De hecho, es mucho más interesante esto que utilizar las TIC. Tony ha comentado una herramienta que se llama EasyBacklog, que sería el sustituto del corcho y los post-it. Pues no lo gastamos, ¿vale? Nos gusta más esto. Hay que tocar las cosas. Y si podemos sustituir las TIC con tocar, mucho mejor, ¿vale? Sí, es que, yo qué sé, el ser humano es... No, eso sí, desarrollamos con ordenador, ¿vale? Pero toda la gestión del proyecto la hacemos con corchos y post-its, ¿vale? ¿Cómo lo organizamos? Pues tenemos medio folios, que es una historia de usuario, que es algo así que queremos hacer, en plan, cómo lo veía un usuario, y luego empezamos a poner post-it de cada una de las tareas pequeñas que van a hacer cada uno. Luego se planifica esto, ahora os diré, se planifica con tijeras y cartas de póker, ¿vale? También estamos ahí. Luego me preguntan mi jefe de estudios, ¿cuándo tienes cartas de póker? Y yo, ¿sí? ¿Vale? Y lo que hacemos es que lo colgamos en una especie de, bueno, el salón de corcho. Al final el salón de corcho queda así. Se pegan aquí las historias de usuario, que sería lo gordo que hay que hacer. Al lado se ponen sus post-its, que son cada una de las tareas que uno ya sabe hacer. Y a medida que trabajando, coge los post-its y lo pone en esta columna. Cuando acaba el post-it lo deja aquí, y cuando toda la historia está acabada, se pone la hoja de la historia, se pone en este lado. Entonces, planificación, ni diagramas de Gantt, ni nada. El que quiera coge su post-it, se lo pone allí y se pone a trabajar. No controlamos quién coge el post-it, quién no lo pone, cuánto tarda, nos da igual. Porque lo único que queremos es que después de 2 semanas haya un trabajo presentable. ¿Vale? Bueno, es como funciona Scrum, no nos vamos a inventar. Este ejercicio debe estar muy bien, les gusta mucho y de verdad tiempo y no lo voy a contar, ¿vale? Pero eso es mi aula. Después de... ¿Vale? Si os fijáis, veis todas las historias de usuario y todos los post-it, porque estos se han acabado. Esta ni la empezaron. Esta se quedó a mitad. Estos, menudo desastre fue aquí. ¿Vale? Por eso es... tuve que decir que le tuve que pedir también a la jefe de estudios que nos compraran 3 talones de corcho y nos lo compraron. El primer año gastamos de esos que hay movibles, porque los subí arriba, nos lo dejaron y al año siguiente pues ya estiraron y nos compraron. ¿Vale? Sí, estoy muy agradecido a su factura, sí. ¿Vale? Pero esa es el aula. Bueno, las cartas. ¿Cómo planificamos? Pues hay una cosa que se llama Planning Poker, tampoco la voy a contar. Pero lo que hago es les imprimo una cartulina todas las cartas, les doy tijeras y a recortar. Perdemos horas de clase sobre recortar. ¿Vale? Pero a los alumnos les gusta, es decir, ¿esto no le ganaste al alumno que trabaje? Pues les gusta el proyecto, les motiva, se ponen con sus tijeras. ¿Vale? Y os leéis lo que es el Planning Poker y ya está, hay verdad 5.000 sitios que encuentran el Planning Poker. ¿Vale? Esto es para planificar el principio del sprint. Vale. Otra cosa importante, las reuniones. Le dedicamos un montón de tiempo a que hablen ellos. Es decir, ni clase ni nada, que se pongan de charreta. Es un desarrollo de software. Si no hablamos de un desarrollo de software, no vamos a ir a ningún sitio. Entonces, contar el tiempo que dedicamos a nada, aparentemente. ¿Vale? Al inicio de cada sprint, 3 horas son planificar y se les queda corto. Porque no sabéis lo que les cuesta decidir cuándo tarda una tarea. Hay gente que el primer día ni se atreve, yo me niego. Yo di un número que tampoco está complicado, tirar la carta. Pues no. Pues eso me parece una chorrada y gente que el día que se lo digan en la empresa de planifica te va a decir, yo no. ¿Vale? Pues parece una chorrada, pues tienen que hacerlo. ¿Vale? Es que un diario, todas las mañanas les dejamos 10 minutos. Le toque al mundo que le toque. Si le toca inglés, tiene 10 minutos solo para que estén de charreta hablando del proyecto. De lo que hicieron ayer y lo que van a hacer hoy. ¿Vale? La revisión. Yo creo que, aunque os cuente mucho el rollo de Scrum, lo más importante de todo es que los presentan los viernes, porque los hacemos los sprints de lunes a viernes de la semana siguiente. Pues bien, lo que hacemos para apretarles un poquito más es, los llevamos a clase de primero de DAO, para que esté en un ambiente, una aula hostil, no es la suya, como fuera de casa. ¿Vale? Yo voy a los alumnos de primero de grado a decirles dónde la han cagado, porque yo lo voy viendo y les digo, tuviste que preguntar esto para joderles. Y yo les encanta. ¿Vale? Entonces ellos se ponen a exponer, por cierto, exponen con la aplicación desplegada en los servidores de OpenShift. Si no están los servidores de OpenShift, se comen y no presentan. Es decir,
Si tú haces un desarrollo y a tu cliente no se lo puedes enseñar porque está en tu portátil, en tu empresa, ¿a que no has hecho nada? Pues esto, el primer sprint no lo entienden, pero cuando se quedan 2 sin entregar nada, lo entienden perfectamente. Hay que desplegar. Y cuando ya das cuenta, Jenkins y todo eso, te dicen, pero me lo has contado antes. ¿Vale? Encantadísimo. Es decir, el módulo de despliegue no hay que justificar para qué sirve, es súper útil. ¿Vale? Pues, lo dicho, el presentar delante de los demás, delante de sus compañeros, y vamos a intentar el año que viene fundar esto entre los alumnos de segunda edad de Lausias y nosotros, para que me den más cañón. ¿Vale? Que tengan que irse ellos a Lausias a presentar y los de Lausias a nuestros. A ver si nos sale. Yo creo que eso, por mucho que os cuentes, al final lo que les motiva de hacer las 2 semanas de voy a hacer ridículo ante todo el mundo y se ponen a trabajar. ¿Vale? Y después de eso, les solemos tardar 1 hora y media, la retrospectiva, que también lo dice Scrum, que es simplemente de qué hemos hecho mal. ¿Vale? Te pones ahí a, pues, no sé qué, bueno, al final no dicen nada, ¿no? La retrospectiva no lo tiene muy claro. De hecho, yo lo quitaría, pero bueno, lo dice Scrum y yo no toco nada, porque igual la cago. Entonces, lo dejamos como está y no quitáis nada, ¿vale? Dificultades. ¿Qué hemos encontrado? Excesivo trabajo. Es decir, van hasta aquí. Es decir, lo típico de anoche no llegué y me acosté súper tarde los jueves son una gran horribles. Bueno, sí, esto realmente sería para ambos ciclos, ¿vale? Sí, lo consensuamos y... ¿Vale? También les pasa que intentan hacer más de lo que saben, se emocionan de voy a hacer esto, y es que no pueden. Están aprendiendo al fin y al cabo, a medida que en cada sprint saben un poco más, pero cuando ya saben casi, ya es el último, pues ya se acaba el proyecto, ya no les da tiempo. ¿Vale? Los profesores tienen su problema. Si no sabes bien, por ejemplo, desarrollo y te vas a ir un churro de proyecto porque no sabes nada de desarrollar casi como el que dices, pues el proyecto va a hacer un caos, te van a odiar y no. Hay que saber. El temario de curso se reduce, es obvio, y pues por nosotros hay más trabajo, pues también. Vale, ¿qué hemos logrado? Pues implicación. Hasta los malos quieren salir allí y decir, yo he hecho, yo también, no soy la oveja negra de mi grupo. ¿Vale? Nos pasa a los dos. El esfuerzo, trabajar un montón. Las interacciones personales, no lo hemos quitado, al final, pero eran buenas y malas. Es decir, conseguimos que se mosqueen, y cada vez que se mosquean yo estoy contentísimo. Es decir, cuando vaya a la empresa se van a mosquear. Pues primero que se mosqueen con nosotros, que no se bajen el mundo. ¿Vale? Y luego el tema de las competencias básicas que ya ha hablado Tony. ¿Y qué hemos conseguido los profesores? No poco. Coordinarnos. ¿Vale? Hemos tenido que aprender. Y luego también que es muy interesante. En vez de ser el profesor, que es el que está aquí dando clase, y los alumnos allí, yo ya no estoy aquí. Me paso el día de Lorenzo, que me pasa no sé qué, Lorenzo, papá Lorenzo. Y te vas, es decir, es mucho más cercano el trato con el alumno que el estar aquí arriba. ¿Vale? Y lo mismo le pasa a los de... Tienes que es distinto, ya no estás aquí, estás con ellos, estás todo el día, me pasa esto, me pasa lo otro, todo el día apagándoles fuegos. ¿Vale? Consejos si quisierais hacer esto. Pues que los alumnos no hagan su propio proyecto. Tony ha dicho que en ASIC sí que lo fomentan, pero en dado una locura. Es que en dado el primer año querían hacer, bueno, casi Linux no, porque no. Pero decía, voy a hacer una red social que tenga esto y esto. Y tío, ¿dónde vas? Y si les decías que no se mosqueaban, no, es que mi idea era de negocio, ¿vale? Salió un poco, es decir, al final hicieron muy poquito. Este año lo que hicimos eso, las dos aplicaciones y ya está, ¿vale? Tener el entorno de desarrollo profesional, no os he dicho, por ejemplo, toda la parte de Jenkins y todo eso, se la damos ya montada. Si la tuvieran que montar ellos, sería un cable. Es decir, utilizar GitHub y dejar el código fuente. Es decir, todo eso tiene que hacerlo, porque es que les salen 21 marrones. Si no se lo das ya la parte que no es de desarrollo, si no se lo das ya, he hecho mascarita, pero no en el sentido negativo, sino si no se lo das ya preparada para que sea una ayuda para ellos, al final todo es un caos. ¿Vale? Bueno, esta es una obvia. Y luego desde el primer curso, desde el primer curso en la posición les estamos vendiendo a voto. De hecho, los de DAO, como ya van a las presentaciones, lo tienen clarísimo. De hecho, sus compañeros de secundaria dicen, no vais a cagar el año que viene. Y ya van convencidos de que se puede cambiar de centro si quieren. Pero no se cambian. Y luego eso también es interesante. Al final no es los profesores preparan todo esto. Tiene que haber uno que diga, si hay un marrón, es mi responsabilidad el que yo lo arreglo y hablo con los profesores, me discuto con ellos, les daré para que me paguen la jefatura lo que hace falta
¿vale? Tiene que haber un responsable, no es todas hacemos el proyecto, no. ¿Vale? Y ya está. ¿Preguntas?